decía el presbítero Felipe, hoy vamos a hacer una pausa en nuestra exposición del Evangelio de Marcos y vamos a Romanos, por favor, Romanos capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 21 al 26. Romanos 3, versículos 21 al 26. Escuchemos con atención la palabra de Dios, palabra que es infalible, inerrante y toda suficiente. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios atestiguada por la ley y los profetas. Esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Pues no hay distinción porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Como demostración de su justicia, Dios lo ha puesto a él como expiación por la fe en su sangre, a causa del perdón de los pecados pasados, en la paciencia de Dios, con el propósito de manifestar su justicia en el tiempo presente, para que él sea justo y a la vez justificador del que tiene fe en Jesús. Hasta allí la lectura de la porción de la palabra del Señor. Mañana nosotros celebramos 505 años de la Reforma Protestante. Y para nosotros que somos herederos de la Reforma, es sin duda alguna una fecha importante, una fecha digna de ser celebrada. Pero ¿por qué seguir celebrando la Reforma en el día de hoy? ¿Por qué recordar eventos que ocurrieron hace 505 años atrás? Bueno, la respuesta es bastante sencilla y es evidente. La Reforma nos lleva de vuelta al Evangelio y el Evangelio nos lleva al mismo corazón de Dios. Ahora bien, ¿qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio, nosotros sabemos, son las buenas noticias de salvación en Cristo Jesús. Dios, quien había sido eternamente ofendido por nuestro pecado y debía condenarnos, en su infinita misericordia decidió salvarnos por medio de su Hijo Jesucristo. Y esa simple verdad bíblica permanecía oculta bajo un gran manto de religiosidad, bajo un gran manto de superstición que caracterizaba a la iglesia antes de la Reforma. Y en ese contexto de religiosidad y superstición, Dios no se dejó sin testimonio, sino que Él levantó hombres como Hus, Wycliffe, Jerónimo, quienes enérgicamente protestaron contra los abusos cometidos por la Iglesia y llamaron a volver a las Escrituras, a volver al Evangelio, a volver a la verdad de Dios. Pero ¿qué pasó? Sus voces fueron acalladas, sus voces fueron silenciadas, hasta que el Señor levantó a un monje agustino, ese que vimos en el video, que entre paréntesis, que impresionado con la elasticidad de tu mujer, no sé cómo se escondía a no aparecer por ninguna parte. Dios levantó entonces a Martín Lutero, y ese monje, atormentado por la justicia de Dios, halló la solución para su desesperación en las Escrituras, cuando encontró la frase: el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. Y a partir de allí entonces se inició un movimiento que no se ha detenido y que no se detendrá hasta que el Señor Jesucristo vuelva en gloria y majestad. Y el hallazgo de Lutero, es decir, esta verdad de que una justicia ajena le es imputada al creyente mediante la fe, es una de las doctrinas más preciosas de la fe reformada. Porque la justificación por la fe, como se conoce esta doctrina, es una declaración legal de parte de Dios, donde Él dice que un pecador
que está en Cristo ha sido perdonado. No en base a sus obras, no en base a sus méritos, sino en base a la obra perfecta del Salvador. Como dice el Catecismo Menor de Westminster en la respuesta a la pregunta 33, la justificación es un acto de la libre gracia de Dios, por el cual Él perdona todos nuestros pecados y nos acepta justos delante de Él solamente en virtud de la justicia de Cristo imputada a nosotros y recibida por la fe. La justicia de Cristo. La justicia de Cristo imputada a nosotros. En esta mañana yo quiero que una vez más revisemos a la luz de las Escrituras esta preciosa doctrina de la justificación por la fe, porque ella es, como se supone que dijo Lutero, el artículo que mantiene a la iglesia en pie o hace que ella caiga, o como ciertamente dijo Calvino, es la bisagra principal sobre la que gira la religión. Entonces, considerando esto, el tema para hoy es la justicia de Dios. La justicia de Dios. Y lo primero que podemos decir de esto, y que es evidente en el texto, es que esta justicia de Dios es una justicia aparte de la ley. Es una justicia aparte de la ley. Pablo comienza esta sección con las siguientes palabras en el verso 21. Ahora pues, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ahora la conexión con lo anteriormente escrito por Pablo es obvia. Pablo dice que no hay justo, nadie es justo. Todos merecen la condenación por causa de sus pecados y nadie puede ser justificado por cumplir las obras de la ley. Y la conclusión obvia entonces, ya que están todos condenados, es que nadie va a escapar de esta sentencia condenatoria. Todos han pecado, por lo tanto todos merecen la condenación. ¿Pero Dios abandonó al ser humano? ¿Dios se olvidó de él? No, dice Pablo. Pero ahora dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Ese pero ahora es importantísimo porque marca un contraste entre todo lo que Pablo ha estado describiendo anteriormente en esta carta, es decir, que todos los hombres, tanto los que están sin ley como los que están con ley, han pecado y merecen la condenación. Todos los hombres merecen la condenación. Pero ahora, dice Pablo, ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Ahora Pablo dice que esta justicia es aparte de la ley. ¿Qué es lo que él quiere decir con eso? Bueno, simplemente le está enfatizando que la justicia de la que él escribe es una que viene de Dios. Por tanto, el hecho de que la justicia de Dios se ha revelado o se ha manifestado aparte de la ley, significa que no es una justicia que nosotros podemos obtener por nuestra obediencia, sino más bien es un estado de justicia ante Dios que nos llega como un regalo de parte de Él, como un don, como un presente de parte de Dios. No es una justicia humana, es una justicia de Dios. O como dice un comentarista, es una justicia de Dios. Es Él quien viene al rescate. Es Él que se digna a salvar a aquellos que se habían hecho completamente indignos de ser salvados. Por lo tanto, la justificación se puede obtener, dice Pablo, sin guardar la ley de Moisés. Por eso se llama la justicia de Dios. La justicia que Dios confiere, la justicia que Dios otorga, la justicia que Dios concede. Ahora, con respecto a esta justicia de Dios, Pablo menciona dos cosas. En primer lugar, que se ha manifestado, dice. Es decir, el camino del evangelio de la justificación es un camino abierto para todos nosotros. Se nos ha dado a conocer. No se nos deja andar a tientas buscando por dónde ir
o qué hacer, sino que se nos revela la justicia de Dios en el Evangelio del Señor Jesucristo. Y ahí está, para que la conozcamos, para que sepamos lo que Dios ha hecho por nosotros los pecadores. Pero también Pablo dice que es una justicia atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, hubo tipos, hubo profecías, hubo promesas en el Antiguo Testamento que apuntaban a esta justicia, que señalaban a esta justicia. La ley está tan lejos de justificarnos que nos conduce a otro camino. Nos lleva al camino de la justificación por la fe. Señala a Cristo como nuestra justicia, de quien dan testimonio todos los profetas. La justicia de Dios entonces se ha dado a conocer y fue atestiguada desde tiempos antiguos. Ahora la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué se tuvo que dar a conocer esta justicia de Dios? Bueno, J.C. Ryle, este famoso obispo anglicano, de repente está bien citar a los anglicanos, no se preocupe. Él escribió lo siguiente, dice: la pura verdad es que un conocimiento correcto del pecado yace en la raíz de todo cristianismo salvador. Sin él, doctrinas como la justificación, la conversión, la santificación son palabras y nombres que no transmiten ningún significado a la mente. Los puntos de vista oscuros o vagos del pecado son el origen de la mayoría de los errores, herejías y falsas doctrinas del presente día. Si un hombre no se da cuenta de la naturaleza peligrosa de la enfermedad de su alma, no es sorpresa que se contente con remedios falsos o imperfectos. Creo que una de las principales necesidades de la Iglesia del siglo XIX ha sido y es una enseñanza más clara y completa del pecado. Una enseñanza más clara y completa del pecado. Pero ojo, esta no era solo una necesidad de la Iglesia en el siglo XIX. Es también una necesidad hoy. Muchas personas hoy en día, incluso muchas personas en la iglesia, ven a la mayoría de los seres humanos como básicamente buenas personas que a veces hacen cosas malas. De repente hacen cosas malas. Algunos de nosotros dicen, hacemos más cosas malas que los otros. Y aquellos de nosotros cuyas cosas buenas superen o pesen más que las cosas malas, no van a sufrir el desagrado, la condenación de Dios. Ahora, obvio que todas las personas se creen buenas. ¿Han visto alguna vez una entrevista de la mamá de un delincuente? ¿Qué dice esa mamá? No, si mi hijo es bueno, no sé qué le pasó. Son las malas juntas. Siempre lo mismo. Todos pensamos que somos buenos hasta que se prueba que en realidad somos malos. Todas las personas creen que su historial de desempeño es lo suficientemente bueno como para recibir la bendición de Dios. Sin duda, dicen, algunos van a quedar cortos. Sin embargo, aquellos que encontrarán realmente el desagrado de Dios, que van a encontrar realmente el juicio de Dios, son los criminales o los tiranos, que son notoriamente malvados. El tipo de personas que nosotros vemos en los noticieros o leemos en los diarios. Esas personas malas, realmente van a recibir el desagrado de Dios, la condenación de Dios. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Nos dice que el historial de todos nosotros por ser pecadores nunca, jamás nos hará merecedores del favor de Dios. Por el contrario, ese historial solo nos puede hacer merecedores de la condenación, de la perdición eterna. De allí entonces que necesitamos desesperadamente una justicia ajena, una justicia que viene de Dios. Y la encontramos ¿dónde? En la persona y obra de Jesucristo. Por eso entonces es una justicia aparte de la ley. Ninguno de nosotros es capaz de ganarse el favor de Dios
es una justicia que Dios ha revelado en la persona y obra de su Hijo, del Señor Jesucristo. Pero esta justicia no es solamente una justicia aparte de la ley. Nos dice nuestro texto que también es una justicia que se recibe por la fe. Una justicia que se recibe por la fe. Esta justicia que es de Dios. Esta justicia que ha sido revelada en el Evangelio. ¿De qué manera la hago mía? ¿Cómo la puedo recibir? Bueno, veamos lo que dice Pablo aquí en el verso 22. Él dice, esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. ¿Para quién es esta justicia? Para todos los que creen. ¿Y cómo la recibo? Por medio de la fe. Pablo se está refiriendo aquí a esa fe que tiene a Jesucristo como su objeto. Fe en el Mesías prometido. La fe que justifica tiene a Cristo como el Salvador y confía en Él, aceptándolo, aferrándose a Él con todo el corazón. La fe entonces, ¿qué es? Es el canal por el cual nosotros recibimos esta justicia de Dios al creer en Jesús. La fe es la forma en que nosotros recibimos la justicia de Cristo para justificación. Fíjese, la Biblia enseña que somos justificados por medio de la fe. No somos justificados por la fe o por causa de la fe. Somos justificados por medio de la fe. Porque, ¿qué significaría si una persona fuera justificada por la fe o a causa de la fe? Bueno, podría significar que Dios transfiere la justicia de Jesús en respuesta a la fe de la persona. Yo creí, entonces, como yo creí, el Señor me transfiere la justicia de Jesucristo. Eso haría entonces que la justicia de Cristo fuera una recompensa por mi fe. Yo obtengo esta justicia porque creí. Entonces, como yo creí, ahora venga la recompensa de parte de Dios. Y eso entonces significaría que hemos contribuido en algo para nuestra justificación. Pues la Escritura nos dice que la justificación es un don gratuito y viene por la gracia de Dios. Nunca, jamás podríamos ser justificados por nuestra fe. Somos justificados, insisto, por medio de la fe o a través de la fe. La fe es el instrumento de la justificación, o como lo dice el Catecismo Mayor, es el medio, el instrumento por el cual nosotros somos justificados. La fe entonces es la forma, por así decirlo, en que recibimos a Jesucristo, recibimos su justicia para nuestra justificación. Ahora, ¿qué quiere decir la Biblia cuando afirma que no somos justificados por las obras? Bueno, significa que nada de lo que hemos hecho, estamos haciendo o haremos contribuye a esta declaración de parte de Dios. Dios no mira nuestras obras cuando Él nos justifica. ¿Qué es lo que Él hace? Él mira las obras perfectas de nuestro Salvador. Él no nos justifica por lo que hacemos. Él nos justifica por lo que Jesús hizo en nuestro lugar. Podríamos decirlo de esta manera. La justificación es en gran medida por las obras, pero no las nuestras, sino las obras del Señor Jesucristo. Son sus obras perfectas las que yo recibo a través de la fe, mediante la fe.
Entonces, debido a que la justificación se basa únicamente en las obras de Jesucristo, nuestras propias obras son completamente excluidas de la justificación. Entonces, ¿qué hace la fe en la justificación? Porque hablamos de la justificación por la fe. ¿Qué hace la fe en la justificación? Bueno, la fe en la justificación recibe. La fe viene con las manos vacías y recibe lo que Dios ha hecho en Cristo. Es la mano extendida del mendigo que recibe el bocado o que recibe la moneda. Esa es la fe que recibe la justicia perfecta de Cristo. Podemos decir que al menos hemos contribuido con la fe para nuestra justificación. ¿Es la fe una forma de colar nuestras obras por la puerta de atrás y que entren ahí en el Evangelio? No. Por definición, la fe no agrega nada, absolutamente nada, a lo que Cristo ha hecho para nuestra justificación. Cuando Dios nos justifica, Él solo mira lo que Cristo ha hecho. La fe no complementa lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros, simplemente recibe lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. La fe entonces tiene un papel único. Fíjense, la fe tiene un papel único en su clase en la justificación. La fe recibe. Y debido a que la fe recibe, la justicia de Dios es obra de Dios y no es obra de Dios mezclada con nuestras obras. Por eso los reformadores insistieron en que la justificación es solo por la fe. Sola fide, solamente la fe. La Iglesia Católica Romana reconoce que la justificación es por la fe. ¿Sabían ustedes? Pero niega que sea solo por la fe. Ahí está la gran diferencia. La fe y solo la fe es la forma, el canal, el instrumento por el cual nosotros recibimos esta justicia de Dios en Cristo Jesús. Tenemos entonces que la justicia de Dios es una justicia aparte de la ley. Es una justicia que se recibe por la fe. Y en último lugar, es una justicia concedida por gracia. Una justicia concedida por gracia. Pablo finalmente señala en el verso 24 que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ya ha dicho que esta justicia es aparte de la ley. También ha dicho que se recibe por medio de la fe. Ahora le introduce el elemento gracia. Y nos dice que somos justificados libremente por gracia. Es por gracia, no por la gracia obrada en nosotros, como dicen los católicos romanos, confundiendo así justificación con santificación. Es el favor inmerecido, el favor misericordioso de Dios para con nosotros, sin ningún mérito en nosotros, ni siquiera algún mérito previsto. Algunos piensan eso. Dios previó, vio de antemano mis buenas obras, vio de antemano mi fe. Entonces me salvó. No, nada de eso. Sin mérito alguno. Y para hacerlo más enfático, ¿qué dice Pablo? Gratuitamente por su gracia. Gratuitamente por su gracia. Y él muestra con estas palabras qué es lo que tenemos que entender por gracia en su sentido más amplio, en su sentido más propio, en su sentido más genuino. Porque la palabra gracia nosotros la encontramos en la Biblia en diferentes partes. Por ejemplo, nosotros hemos estado estudiando el libro de Génesis los días miércoles o martes. Y ahí se nos dice que José, ¿se acuerdan?, halló gracia ante los ojos de su amo, ante Potifar. Pero había una razón por la que José halló gracia ante los ojos de su amo. ¿Cuál fue la razón?
todo lo que José hacía prosperaba. Po. Fantástico, po. Me cae bien, me cae perfecto. ¿Por qué? Porque siempre es bueno conmigo. Oh, esta persona es fantástica, es la mejor que hay, porque siempre me trae regalos. Es como el hijo o el nieto que dice, oh, abuelito, yo te amo tanto. ¿Por qué? Porque siempre me traes regalos. Oh, papá, mamá, yo te amo. ¿Por qué? Porque siempre me compras cosas. Había algo en José, nos dice la Escritura, que generó ese favor de parte de su amo. Porque todo lo que hacía José prosperaba, le iba bien. Pero ojo, la gracia de Dios, esta gracia que se nos concede, viene gratuitamente, dice Pablo. Es por gracia, por mera misericordia. Nada hay en nosotros que nos haga merecedores de tal favor. Es todo por gracia, gratuitamente. Viene gratuitamente a nosotros, pero Cristo la compró y Él pagó un precio por ella. Pero eso no deroga el honor de esta gracia gratuita. El pago que Cristo realizó no es obstáculo para que nosotros sigamos hablando de la gratuidad de la gracia de Dios. Ahora, ¿de qué forma Dios proveyó esta gracia de la justificación? Bueno, Pablo dice ahí en el verso 25, a quien, refiriéndose a Jesús, Dios exhibió como propiciación mediante la fe en su sangre, para demostración de su justicia, a causa de haber pasado por alto los pecados pasados. Si te estás preguntando, pastor, mi Biblia no dice eso, es que esta es mi traducción, que yo creo que está mejor que esta que acabamos de leer acá. Dios dice, para demostrar su justicia, ¿qué hizo? Él puso a Jesús como propiciación. ¿Qué quiere decir eso? Pastor, mi Biblia dice expiación, no dice propiciación. ¿Por qué usted está poniendo una palabra en la Biblia que no aparece? Bueno, solo un pequeño paréntesis. La palabra griega, hilasterion, se puede traducir tanto como expiación como propiciación. Y según el contexto aquí, es mucho más preciso traducirla como propiciación en vez de traducirla como expiación. Así que aquí tiene un punto menos esta versión de la Biblia, según yo en realidad. ¿Ah? ¿Qué está diciendo entonces? Que cuando Jesús realizó la expiación, es decir, ofreció su vida en sacrificio, cuando Él murió en la cruz, la ira de Dios que debía recaer sobre el pecador se desvió y recayó en Cristo Jesús. No cayó sobre mí la ira de Dios. La ira de Dios cayó sobre Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús se ofreció voluntariamente por sus ovejas, nos dice la Escritura, recibiendo la ira de Dios en lugar de sus ovejas. Y así las reconcilió con Dios. Ha habido algunas personas que no les gusta la idea de propiciación y prefieren hablar solo de expiación. Saquemos esa palabra propiciación de la Biblia porque es muy fea, es muy dura. Propiciación para esas personas es una noción pagana que trae la idea de una deidad enojada, de una deidad airada que está deseosa de aplastar al adorador. Pero eso no es lo que se nos ha revelado en la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan cuando Dios libera a su pueblo de la esclavitud en Egipto? ¿Se acuerdan cuál fue la última plaga? La muerte de todo primogénito en Egipto. Y nos dice Éxodo 12 que Dios le ordenó expresamente a los israelitas degollar un cordero. Y obviamente, ustedes saben que no hay forma de hacer eso sin derramar sangre.
Y una vez sacrificado ese cordero, debían tomar de su sangre y pintar con ella los marcos de las puertas y el dintel. Y eso era absolutamente esencial, nos dice Éxodo 12. Porque Dios dijo en el verso 13, la sangre les servirá de señal en las casas donde estén. Yo veré la sangre y en cuanto a ustedes pasaré de largo. Y cuando castigue la tierra de Egipto, no habrá en ustedes ninguna plaga para destruirlos. ¿Por qué era importante entonces la sangre? Porque ella representaba la muerte. Para Dios, la sangre era señal de propiciación, es decir, alguien había muerto en aquella casa. El castigo se había ejecutado. Por tanto, se había desviado la ira de Dios. Los postes y el dintel de la puerta pusieron la sangre entre Dios y el pecador. Y cuando Dios miró aquella puerta, vio que se había hecho propiciación y así su ira fue desviada. Y Pablo dice que esto mismo sucedió en la cruz. Dios, para demostrar su justicia, descargó su ira sobre Jesús, ira que nuestro pecado merecía. Entonces, ¿qué ve el Padre cuando Él mira la cruz? Él ve que esa cruz está manchada con la sangre de su Hijo Jesucristo, con la sangre de su Hijo amado. Fíjense, el Padre no tuvo sustituto que ofrecer en lugar de su Hijo, porque su Hijo era el sustituto. Y cuando el Padre ve la sangre, cuando el Padre ve la sangre de su Hijo, Él dice, es suficiente. Es suficiente. Mi justicia ha sido satisfecha. El precio del pecado ha sido pagado. La muerte pasará sobre ti y serás salvo para siempre. La sangre en la cruz tiene el poder para salvar, porque es la sangre de Jesús, el Hijo de Dios. Pero hay algo más. Pablo nos dice que todo esto tuvo un propósito bien definido. Verso 26, con el propósito de manifestar su justicia en el tiempo presente, para que Él sea justo y a la vez justificador del que tiene fe en Jesús. Fíjense, en la cruz no solo se desvió la ira de Dios, sino que también en la cruz se da a conocer esta justicia de Dios en el tiempo presente. Hoy, ahora, cuando el Hijo de Dios sufrió y murió, lo hizo para expiar los pecados de todos los que lo habían aceptado o lo iban a aceptar con fe viva. Es decir, para todos los creyentes en ambas dispensaciones. Los méritos de la cruz se extienden tanto hacia atrás como hacia adelante. Y al no permitir que los pecados pasados quedaran impunes para siempre, sino que Dios decidió castigarlos en Cristo, Dios demostró que Él era, es y será justo para siempre. Y siendo justo, ¿quién puede negar que Él, solo Él, tiene derecho de ser y lo es el justificador de todos aquellos que depositan su fe en Cristo Jesús? En el pasado, Dios no derramó su ira sobre los hombres por causa de sus pecados. Él fue paciente y misericordioso, dice Pablo. Algunos podrían cuestionar su justicia al hacer esto. Sin embargo, en la muerte de Jesús, Dios demostró su ira contra el pecado. Y es aquí, en Cristo siendo propiciación, que vemos el amor milagroso y la creatividad preciosa de Dios. Porque Dios encontró una manera de perdonarnos y aún así mantener su integridad moral, aún así mantener su justicia.
Él nos perdonó, ojo, sin condonar nuestro pecado. ¿Cómo? ¿Cómo hizo eso? Bueno, dirigiendo hacia sí mismo, en la persona de su Hijo, todo el peso de la ira que nuestro pecado merecía. Por lo tanto, el carácter santo de Dios no se ve comprometido. Y esa asombrosa creatividad de Dios se ve además en que su plan preservó la dignidad de la humanidad caída. Dios no actúa como si nuestro pecado no importara. De hecho, un comentarista lo explica de la siguiente forma: Dios propuso a Cristo como sacrificio propiciatorio, en el sentido de que Dios se propuso dirigir contra su mismo ser, en la persona de su Hijo, el pleno peso de esa justa ira merecida por los pecadores. Esto lo hizo debido a que en su misericordia decidió perdonarlos, y siendo verdaderamente misericordioso, resolvió perdonarlos con justicia, es decir, sin de ningún modo condonar su pecado. Dios demuestra a través de la muerte de Jesús que su odio por la maldad del hombre es tan real como su perdón por el pecado del hombre. Dios no perdonó a su Hijo ni un ápice de la ira que nosotros merecíamos. Y la única forma en que Dios pudo salvarnos de acuerdo con su propia justicia fue de la manera en que lo hizo, y le costó todo. Todo. $505. ¿Qué es lo que nos enseña la Reforma? ¿Cuál es la gran verdad que la Reforma sacó a la luz nuevamente? Bueno, la verdad de que somos amados. Somos amados. Y esto es tan maravilloso que deberíamos postrarnos delante de Dios en silencio. O tal vez saltar de alegría. Las dos respuestas son apropiadas. Pero la Reforma nos lleva a reflexionar en este precioso milagro de la justificación. Un milagro triple. Primero, el milagro fue posible porque existe una justicia especial, aparte de la ley. Y eso es inmensamente alentador, porque nuestra corrupción total nunca nos permitiría llegar a ser aceptados por Dios. Pero el segundo milagro es que esta justicia viene por la fe, no por las obras. Todos los que creen pueden recibir esta justicia. Y eso también es tremendamente alentador, porque mis obras no me podrían hacer merecedor de esta justicia. Y el tercer milagro es que todo esto es posible debido a la asombrosa creatividad de nuestro Dios. Él hizo a su Hijo propiciación. Él recibió el justo castigo por nuestros pecados. Y ahí nos dio vida, vida eterna. Hubo un glorioso intercambio. Todo lo que somos, todo lo que hemos hecho, pasa a ser de Cristo. Y todo lo que Él es, todo lo que Él ha hecho, pasa a ser nuestro. Por eso Pablo en otro lugar dice: al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Alabemos a Dios por su maravillosa justicia. Te agradecemos, Señor, por este